Bien, vamos a hablar acerca de la inspección y vigilancia en materia ambiental. A diferencia de lo que ocurre en el caso de la auditoría ambiental y su consecuente certificación a través de alguno de los organismos que ya hemos comentado o incluso a través de la propia autoridad, en el caso de la inspección y vigilancia estamos hablando del uso de facultades de policía del gobierno, es la facultad de autoridad, ¿no? Aquí la autoridad lo que va a hacer es verificar si la empresa en cuestión cumple o no cumple con sus obligaciones ambientales de acuerdo con lo que marca la Constitución, las leyes, los reglamentos, los estándares, ¿no? En virtud de que el acto de inspección y vigilancia es un acto de molestia para el particular, es que la autoridad, para poderlo ejecutar, debe cumplir una serie de formalidades que en el caso, por ejemplo, de México, están incluso referidas en la propia Constitución política. El artículo 16 de la Carta Magna de México señala claramente que nadie podrá ser molestado en su persona, propiedad o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es muy amplio este concepto, como pueden ver. Lo primero que alude esta idea que acabo de citar de la Constitución es que es necesario que la autoridad competente emita un mandamiento por escrito que se llama orden de visita. Esa orden de visita va dirigida a los inspectores que van a llevar a cabo ese acto de verificación. De tal manera que aquí podemos distinguir dos autoridades. La que ordena, que valga la redundancia, se llama autoridad ordenadora, y la que ejecuta, que evidentemente es la autoridad ejecutora. En este caso, ¿quién es la autoridad ordenadora? Pues normalmente los ministerios de medio ambiente o, como en el caso de México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Estas instituciones ordenan a los inspectores que tienen adscritos la realización de esta visita. La orden va del superior al inferior jerárquico, ¿no? Con esa orden de visita, que repito, debe decir el lugar que se busca, el lugar que se va a inspeccionar, los motivos de la visita, ¿no? Las posibles fallas que quieren encontrarse en el cumplimiento de la legislación, y que a eso debe ceñirse la visita, ¿eh? La visita de inspección debe ceñirse a lo que señala la orden. Si la orden dice verifíquese si esta empresa cuenta con la autorización de impacto ambiental, en principio el inspector no puede decir, yo fui y pregunté si contaban con evaluación de impacto ambiental, pero además me di cuenta que manejan mal sus residuos, ¿no? Para eso tendríamos que ordenar otra visita de inspección distinta. Aunque en la práctica muchas autoridades, no solamente en México, en otros países también, hacen órdenes de visita con un objeto muy amplio. Por ejemplo, suelen decir verificar todo el cumplimiento de la legislación ambiental, y así parece que le dan la vuelta a esta limitación que impone la Constitución de que el objeto de la visita sea muy concreto, ¿no? Y la jurisprudencia, al menos en México, ha apoyado esta posibilidad de que la autoridad haga órdenes de visita con un objeto muy amplio. De todas maneras, esa orden tiene que ceñirse el desarrollo de la visita tiene que ceñirse a lo que dice esa orden de inspección. Ahora, esa orden, como decía, va dirigida a ciertas personas que son inspectores que deben identificarse en el lugar donde se va a llevar a cabo la inspección. Deben llevar su identificación oficial expedida por la autoridad competente, ¿no? Una vez que el inspector ya con estas bases se presenta en el lugar donde ha de llevarse a cabo la visita, tendrá que apersonarse con quien atenderá dicha visita. Y aquí pueden pasar varias cosas, ¿eh? Puede ser que la empresa inspeccionada se niegue a que se lleve a cabo la visita, lo cual es incorrecto, pero pueden hacerlo una primera vez,
una segunda vez. La tercera vez la autoridad ambiental va a llegar con la fuerza pública y va a llevar esa visita de inspección con toda la autoridad que tiene el Estado en esta materia, ¿no? O puede ser también que la persona que recibe la visita no esté capacitada para atenderla y diga, miren señores, yo no puedo atenderlos, no tengo los conocimientos, por favor dejen un citatorio. Y entonces la autoridad deja un citatorio para un día y una hora posterior y que esa visita se realice, pero ya de común acuerdo, y ahí no pasa nada. En fin, supongamos que inicia la visita. ¿Qué tiene que hacer el inspector? El inspector simplemente tiene que ir verificando lo que dice la orden, pidiendo la información que la orden dice que pidan. Por ejemplo, muéstreme usted su autorización de impacto ambiental. Por ejemplo, muéstreme su registro como generador de residuos peligrosos. Muéstreme su estudio de riesgo, y va un poco checando el inspector que esto sea así. De no ser así, va a anotar, se le pidió la autorización de impacto ambiental y dijo que no la tiene, ¿no? Bueno, eso puede ser cierto no solo porque no la tenga de hecho, sino porque no esté allí en el momento. Muchas empresas guardan esos documentos en otros lugares para mayor seguridad, pero no está mal que digan no la tengo. ¿Por qué? Porque una vez que concluye este recorrido y se vaya levantando el acta, el inspector tiene que darle el uso de la palabra al inspeccionado. Y el inspeccionado tiene ahí la posibilidad de decir, usted me pidió la manifestación del impacto ambiental, pero fíjese que yo, de acuerdo con la ley, estoy exento de este requisito. Bueno. O puede quedarse callado, puede decir, me reservo, lo que llamamos en México y en muchos países, mi derecho de audiencia para un momento posterior. Yo creo que es más recomendable que el inspeccionado diga eso, en vez de que se comprometa diciendo cosas de las cuales no está muy seguro, porque además recuerden que al inicio de la visita deben designarse 2 testigos que van verificando que esto que ocurre y se ponen en el acta pues es lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, es muy probable que el inspeccionado simplemente permita que se haga la visita y que se levante el acta, pero que no quiera defenderse en ese momento. No importa, porque una vez que se termine el recorrido de la visita de inspección y se haya agotado el objeto de la visita, pues viene el cierre del acta, ¿no? Y ahí el inspeccionado puede decir, se reserva su derecho de audiencia, ¿no? Se cierra el acta, el inspector regresa con la autoridad que le ordenó la visita de inspección, y con base en el reporte del inspector, la autoridad ordenadora tomará decisiones. ¿Qué puede decidir? Puede decidir que efectivamente hay incumplimientos y que entonces se debe de iniciar realmente el procedimiento sancionatorio, ¿no? O puede decidir que no, que en realidad no hay ningún incumplimiento y que no tiene sentido iniciar el procedimiento sancionatorio, entonces cerrar allí el expediente. Pero supongamos que estamos en el supuesto en el cual sí hay incumplimientos. De acuerdo con lo que se describe en el acta, la autoridad ordenadora puede decirle al inspector, regresa al sitio e impone como medida de seguridad la clausura. Es tan grave lo que me dices aquí en el acta que creo que amerita que se imponga una medida de seguridad, ve y clausura, pero ya te doy la orden de que vayas y clausures. Aquí hay mucha discusión porque ha habido muchos casos en donde el inspector durante la visita clausura, ¿no? Y evidentemente el inspector en principio no está facultado para clausurar, sino que está facultado para llevar a cabo la visita. Tendría que ser la autoridad que le ordenó quien valore si procede o no la clausura como medida de seguridad. Pero ha habido muchos casos en los cuales la jurisprudencia ha dicho que es correcto, que el inspector sí puede, si la situación es grave, imponer la clausura, e incluso muchas órdenes de visita ya vienen con esa posibilidad. Dice, se faculta al inspector para imponer las medidas de seguridad que juzgue pertinentes, ¿no? Entonces le das mucho poder al inspector. Eso a mí no me gusta porque creo que pone contra la pared al inspeccionado, que obviamente tiene miedo de una clausura, porque una clausura significa muchas pérdidas. Luego en lo que te defiendes pasa el tiempo y tú sigues con la planta cerrada, ¿no? Pero en fin, supongamos que la autoridad ordenadora
le dice al inspector, regresas e impones la clausura, y al mismo tiempo puede decir, y emplazo, así como ordeno al inspector que vaya y clausure, emplazo al inspeccionado para que alegue lo que a su derecho convenga. Ahora sí, que diga, por ejemplo, yo no tengo manifestación del impacto ambiental y por lo tanto no tengo autorización de impacto ambiental. Pero fíjese ustedes que mi planta industrial es de 1940 y en 1940 no existía ese requisito. Y la ley no es retroactiva, por ejemplo, ¿no? O puede ser que diga, no, yo en ese momento no tenía la autorización de impacto ambiental, pero aquí la traigo y la presento. Sí la tengo, pues en ese momento no estaba. Entonces va como eliminando los argumentos de la autoridad, o puede ser todo lo contrario, puede ser que efectivamente está obligado a tener la autorización y no la tiene. Entonces el procedimiento sancionatorio va a concluir imponiéndole obviamente una sanción, y aquí pueden pasar dos cosas. Recuerden que en el derecho administrativo, y lo ambiental tiene mucho administrativo, las sanciones típicas son dos, la multa y la clausura. Entonces, si ya la autoridad ordenó una clausura como medida de seguridad y efectivamente se comprueba que hay una falta grave, la resolución que pone fin al procedimiento puede ahora imponer la clausura, pero ya no como medida de seguridad, sino como sanción, ¿no? Y aquí hay muchas posibilidades, depende de lo que diga la legislación. Hay legislaciones que dicen, no, aunque la falta sea grave, la autoridad no puede imponer por una primera vez la clausura, solo la puede imponer cuando hay una segunda vez, una reincidencia. Cuando es la primera vez que es inspeccionado y se detecta que no tenía la autorización de impacto ambiental, se le va a poner una multa, pero la segunda vez ya se le puede clausurar. Otras leyes dicen no, directito, si no tiene esta autorización, que es muy importante, como todos sabemos que la manifestación de impacto ambiental es muy importante, y no la tiene, amerita una clausura. Entonces la autoridad puede un poco, tiene ese margen de maniobra, nada más que hay una cuestión muy importante en el derecho hispanoamericano. Toda decisión que tome la autoridad, ya sea de clausurar, de no clausurar, de multar, de no multar, toda resolución que tome tendrá que estar debidamente fundada y motivada. ¿Qué significa esto de fundada y motivada? Que tendrá que decir exactamente qué preceptos de qué ley se violan y por qué esos preceptos son específicamente aplicables al caso en cuestión, ¿no? Tendrá que decir, por ejemplo, bueno, el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de México ordena que todas las empresas que operen en el país deberán contar con una autorización de impacto ambiental. Ese es el supuesto, ¿no? Ahora, se corrobora que esta empresa no cuenta con la autorización de impacto ambiental. Ergo, esta empresa está cometiendo una violación del artículo 28. Y eso es tan grave que amerita la clausura como sanción. Hasta en tanto no elabore su manifestación de impacto ambiental, la someta a la autoridad y la autoridad la apruebe. En este momento se levantará la clausura. Como ven, es muy grave. La clausura es una de las sanciones más graves porque una vez impuesta, levantar una clausura es una misión casi imposible. Ahora pensemos que no, pensemos que no se impone clausura porque la ley dice que eso no se puede hacer sino únicamente en caso de residencia, que se le pone una multa. Entonces las multas ambientales en México suelen ser muy altas, tan altas que realmente compiten con la clausura en el nivel de gravedad, digamos, ¿no? Tan graves que te clausuren como tan graves que te impongan una multa. Ahora, ¿qué puede hacer el particular una vez que la autoridad ya resolvió sancionarlo con la sanción que ustedes gusten y manden? Bueno, el particular puede impugnar esa sanción y tiene dos posibilidades en el derecho mexicano. Puede recurrir la sanción ante la misma autoridad que dictó esa resolución,
o puede ir directamente a un tribunal administrativo. Tiene la opción. Incluso las propias resoluciones que emite la Procuraduría Ambiental, por ejemplo, señalan al final: el particular podrá impugnar esta resolución, ya sea a través del recurso administrativo ante la misma autoridad que dictó el acto o ante un tribunal administrativo. Muchas empresas tienen miedo de que las cosas no salgan bien y prefieren interponer el recurso ante la propia autoridad, un poco buscando la comprensión y el perdón de la autoridad en buenos términos, pero la verdad es que en la práctica no funciona. Ha funcionado más que el particular se apersone en el tribunal y allí combata esa resolución. Muchas veces el tribunal anula la resolución. ¿Por qué? Porque es frecuente que la autoridad ambiental exagere, que vea que algo es muy grave cuando realmente no lo es. Por ejemplo, piensen ustedes, ¿qué es más grave? ¿No contar con la autorización de impacto ambiental o estar derramando residuos peligrosos a un río? Ambas cosas dirán, es muy grave. Bueno, depende, porque supongamos que no contamos con la autorización de impacto ambiental, pero estamos cumpliendo con todas las regulaciones. Ya no es tan grave. En cambio, si estamos derramando residuos tóxicos a un río, estamos provocando un envenenamiento de esa agua que después no sabemos en dónde algún ser humano o algún ser vivo, animal, la va a beber y se va a morir. ¿Me explico? Entonces, la autoridad tiene que ser muy fina, muy cuidadosa en argumentar, porque los tribunales sí son muy cuidadosos de que el argumento de la autoridad tenga esos dos requisitos: fundamento y motivo. Que se señale qué artículo de qué ley y que luego diga por qué ese artículo y esa ley se aplican en este caso concreto. Hasta allí vamos bien, pero resulta que en el derecho administrativo mexicano, lo que es una falta administrativa puede también convertirse en una conducta delictiva. Y entonces, por ejemplo, la Procuraduría Ambiental puede clausurar esa empresa porque está derramando agua a un río, pero además puede denunciar ante la Fiscalía de la Federación la comisión de un delito, porque el Código Penal tipifica como delito el derramar residuos tóxicos en un río que puede ser fuente de agua para seres vivos, ¿no? Entonces, además podríamos tener la doble sanción: la sanción administrativa, que de suyo ya vieron es grave, y luego enfrentar la sanción penal, que es un tema que vamos a ver al final de este curso, pero más o menos se dan cuenta de la gravedad de las cosas, ¿no? La visita de inspección es un acto de autoridad. Ahí la autoridad ejerce todo el poder que le da la ley, y el particular está obligado a permitir que se lleve a cabo ese acto de inspección y vigilancia. Si no lo hace, entonces puede ser acusado de obstrucción del ejercicio de la autoridad, de los actos de autoridad, incluso en la vía penal. Por eso es muy importante entonces vincular ahora el tema con la auditoría. ¿Qué tiene que ver la verificación con la auditoría? Bueno, a través de una auditoría ambiental, la empresa se prepara. Porque ya vimos, ¿no? La auditoría es un examen metodológico que hace la empresa de su nivel de cumplimiento con la legislación. Y si lleva a cabo una buena auditoría y esta concluye señalando ciertos incumplimientos y esa empresa rectifica y cumple con todo lo que diga el reporte de la auditoría, entonces estará preparado y podrá recibir una verificación en el momento en que sea, sin ningún temor. Y fíjense entonces como ya el tema de la certificación pasa a segundo plano. ¿Qué me importa tener el sello, por ejemplo, en la puerta que dice esta es una industria limpia? Si no lo soy, llega la autoridad, verifica que tiro residuos al drenaje, entonces me va a clausurar y me va a multar, ¿no? Importa mucho más que yo diga, yo hice una auditoría, la auditoría detectó 20 incumplimientos, en un plazo de 2 meses
nosotros revertimos esos incumplimientos y ahora estamos en regla, venga la inspección que venga, no hay problema, la podemos atender porque ya verificamos previamente que cumplimos. Entonces es muy importante, ¿no? Mientras yo haya dicho, la auditoría ambiental no te otorga ninguna impunidad en el caso de una visita de verificación, ahora te digo, la auditoría ambiental bien hecha, bien ejecutada, te protege para poder soportar con éxito una verificación por parte de la autoridad ambiental. Vean cómo todo está correlacionado, todo es un sistema, ¿no? Lo importante es que no se confundan las cosas. No pensemos que la auditoría ambiental me da inmunidad. No pensemos que una certificación, ya sea pública o privada, me da inmunidad, ¿no? Lo que me da inmunidad es que yo cumpla con la legislación ambiental. Y para eso, pues es importante conocer las diferentes obligaciones ambientales que tiene una empresa desde todos los puntos de vista, ¿no? Para que pueda estar en condiciones de ir cumpliendo con todo lo que la ley ordena que se cumpla, ¿no? Tanto en la etapa de construcción de la instalación industrial como en la etapa de operación y finalmente en la etapa del abandono o cierre. Todas esas etapas para que el impacto sobre el medio ambiente de esa industria sea el menor posible, que es un poco el objetivo de la legislación ambiental. La legislación ambiental tiene ese objetivo de que el impacto sobre el medio ambiente se reduzca, aunque en principio podríamos decir la inspección y vigilancia es un mero ejercicio de autoridad. Es decir, en la inspección y vigilancia la autoridad va a ver si la empresa cumple o no cumple con lo que dice la ley, sin importar realmente las consecuencias que esto pueda tener. Déjenme explico mejor. ¿Sí? Una cosa es no contar con la autorización de impacto ambiental y que no pase nada. Otra cosa es que no se cuenta con esa autorización y eso está provocando contaminación del suelo. Es la consecuencia. El derecho administrativo, que es el que la autoridad aplica en la visita de verificación, es de mucho menos alcance. Solo le importa saber si tienes la licencia, el permiso, la autorización, etc. No le importan las consecuencias. Para eso estaría otro sistema jurídico, que es el sistema de responsabilidad, ¿no? Quizás, fíjense cómo puede ser esto. Una empresa hizo su auditoría, tiene su certificación ambiental, vino Profepa o la autoridad ambiental, la inspeccionó y salió limpia. Y no obstante eso, su actividad está generando daños en el suelo de la comunidad aledaña. A pesar de todo lo que dije, los sistemas jurídicos permiten que esa comunidad que se siente afectada por la contaminación de esa empresa pueda demandarla en distintas vías, Todavía en muchos países, exclusivamente en la vía civil, que no es la mejor. En otros más ya se abrió una vía ambiental, incluso hay tribunales ambientales que conocen más de esta legislación que, a pesar de los años que lleva, sigue siendo novedosa. Imagínense, como lo comentamos al principio del curso, la legislación ambiental, muchos dicen, pues data de los años 70 del siglo XX. Está muy vinculada a la cumbre de Estocolmo de las Naciones Unidas. O sea, ¿qué llevamos? 50 años de legislación ambiental. Es muy poco comparado con los siglos que lleva el derecho civil. Por ejemplo, es una disciplina todavía joven, el derecho ambiental. Pero a pesar de eso, va evolucionando rápido y va abriendo vías que antes no existían. No todo puede dejarse a las facultades de la autoridad. La autoridad no tiene tanta capacidad. Y además, si tú enseñas que tienes la licencia, el permiso, la autorización, no te sanciona. Hay otras cosas que deben dejarse a la comunidad, porque la comunidad va a decir, a mí no me importa que tengas tus autorizaciones, tus certificaciones, lo que me importa es que el humo que tú echas, así sea poquito, me está causando daños en la salud y te voy a demandar.
y el tribunal tendría que verificar efectivamente si esa empresa está causando daños sin importar que cuente o no con autorizaciones o certificaciones. Todo se va haciendo más complejo, ¿no? Está relacionado, es más complejo, va evolucionando, ya nos dejamos todo en manos del Estado. La comunidad tiene ahora un papel importante que cumplir, e incluso hay países en donde no solamente la comunidad aledaña que está directamente impactada por el proyecto, sino incluso cualquier persona. ¿Por qué? Porque los países, todos los países casi del mundo, han consagrado en sus constituciones el derecho al ambiente adecuado y le han dado consecuencias a esa consagración del derecho al ambiente adecuado. Han dicho, si tengo derecho al ambiente adecuado, tengo derecho a demandar a quien está dañando ese ambiente. Así yo viva a 1000 kilómetros de distancia de donde ocurre este daño al ambiente, yo puedo demandar porque ese es mi derecho humano, ¿no? Nadie me lo puede limitar. Y entonces realmente nos damos cuenta que es muy importante cumplir con la legislación ambiental. Las empresas, sobre todo, que causan grandes impactos sobre el medio ambiente, impactos negativos, deben primero que nada cumplir con la legislación ambiental, porque la autoridad puede inspeccionarlos y sancionarlos si no cumplen, pero también por imagen. Y no solamente deben cumplir con la ley ambiental, deben cumplir más allá de la ley ambiental, más allá, para obtener certificaciones que les den una buena imagen ante el público y que ya garantizan un poco más que los impactos son menores, pero también evitar generar afectaciones negativas al ambiente porque pueden ser demandadas. Hoy en día las empresas deben tener gente especializada, abocada a atender estos temas ambientales, así como los gobiernos deben tener inspectores y autoridades superiores muy capacitadas para entender bien su trabajo y las consecuencias que tiene ese trabajo que están haciendo. Y finalmente la comunidad debe tener las herramientas jurídicas, la ley debe darles las herramientas jurídicas para poder participar en la verificación de el cumplimiento de esta legislación ambiental, porque en esto importamos y participamos todos. No es cosa de la empresa, el Estado o la comunidad, es cosa de todos, porque todos tenemos derecho al ambiente adecuado y todos queremos vivir en un mundo en donde el desarrollo sea sustentable. Me parece que estas ideas podemos debatirlas con mucho más detalle ahora que nos veamos. Muchas gracias.